Buenas tardes, Padre Gilberto. Buenas tardes, Sor Cristina, nuevamente aquí, qué bueno. Qué bueno, qué alegría. ¿Qué es hoy? Jueves. Oh, no, hoy es jueves. Jueves, ¿y por Dirían qué? por allá en la calle. ¿Qué es eso? Pues el día antes del viernes. El día... Tú siempre travieso, Ave María, pero qué bueno que no pierdes ese sentido del humor. No se puede. El día que se cambie, ¿verdad? Nos dañamos. No sería uno. No sería uno, seguro este carisma que sí. no se puede perder para nada. Claro, y después claro de 3 días de trabajo, imagínate, yo empecé el domingo, ya hoy es jueves, imagínate, llevo 3 días y muy buenos. Intensos ahí de muy trabajo. Buenos y bendecidos, gracias qué al bueno, Señor. Qué bueno. Ayer con todo este caminar y este peregrinar celebrábamos el Santo Cura de Al, Día del Párroco, y no te felicité, así que felicidades. Gracias, pero hermana, tú sabes claro que sí. En el corazón está ese cariño y ese respeto hacia ti, pidiéndole a Dios que no solamente a ti, sino a todos los sacerdotes que peregrinan en esta iglesia diocesana, ¿verdad? Liderada pues por nuestro obispo y pastor Padre Rubén, que también le expresamos, ¿verdad? Nuestra gratitud y saludo y felicitación. Pastor, ya prontito va a estar nuevamente aquí. Seguro que sí, seguro. Esta mañana celebró la Eucaristía, sí, ¿verdad? Sí. Pero como habíamos dicho al inicio de esta semana, tiene unos compromisos ya previos, pero ya Dios mediante, si el Señor así lo permite, la semana que viene sí estará con nosotros. Claro. Hoy es jueves eucarístico, jueves sacerdotal. Oramos por las vocaciones sacerdotales, ¿verdad? Y a la vida también consagrada. Oramos por la familia. Nuestra diócesis daba la apertura el domingo, ¿verdad? Del año de la familia. Así que la familia es un semillero de vocaciones. Esa es la institución que nos provee, ¿verdad? De ahí salimos. Usted salió de una familia, yo salí de una familia. Correcto. Manuel que va rumbo al matrimonio, ahí hay otra semillita, es otra vocación, ¿verdad? Seguro Cada que cual sí. en la diversidad de las vocaciones y en aquella llamada que el Señor nos hace, porque el Señor necesita de todo. De todo, hermana. De todo. Necesita ese laico comprometido, necesita ese matrimonio santo y necesita hombres y mujeres que dejándolo todo, pues se entregan al servicio de la iglesia. A tirar redes, a pescar. Así mismo es. Para trabajar y darle continuidad al proyecto de Dios. Así mismo es. Así que saludamos también a todos los que nos sintonizan a esta hora. Gracias por esos mensajes que nos envían de apoyo, de unidad junto con nosotros, de caminar, de poder dar pasitos en la fe. Poquito a poquito, ¿verdad? En este caminar de la fe, también a los que se unen con nosotros a través de las redes sociales, Facebook Live y el canal de YouTube de Católica Radio 88.9. Y no nos hemos olvidado del área oeste, se está trabajando todavía, así que sí. Paciencia. Seguro que sí, Católica Radio pues está haciendo todos los trabajos. Sabemos que Manuel ha estado por allá en la loma, ¿verdad? En el pico más alto es que está la antena. La antena. El Cerro Punto. Maricao, hermano. Cerro Punta, muy bien. Qué bueno, así que estamos trabajando con ello para que pronto también ustedes pues puedan continuar siguiendo no solamente este programa, sino toda la programación que tiene Católica Radio. Que se puedan beneficiar, claro. También, sí. Padre, anoche dio inicio el programa con el Padre Manuel. Con Padre Manuel, el vicario de matrimonio y familia en la diócesis de Ponce. Y en sintonía, ¿verdad? Y ya que dio comienzo el año de la familia, pues ahí van a haber unos subsidios, ¿verdad? En donde semana tras semana se va a estar hablando sobre Amores Leticia, ¿verdad? Viviendo el amor, viviendo el amor. ¿verdad? Que es alegría. Así que felicitamos al Padre Manuel y a todo su equipo de trabajo por esta iniciativa y pues por ser un reflejo, ¿verdad?, para que también nos ayude en este caminar de este año, que sabemos que empezó el 19 de marzo en la fiesta de San José, pero que nuestra diócesis hace ese lanzamiento, porque estamos trabajando con dos años que ha convocado el Papa, San José y la familia. Y ahora el año de la familia, más la diócesis tiene sus propias actividades, ¿verdad? Estamos en la etapa de la unidad, bajo la sombra del Espíritu Santo, ¿verdad? Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Hay mucho por hacer, necesitamos hombres y mujeres audaces, valientes, que quieran, ¿verdad?,
también unirse a nosotros y caminar junto con nosotros en este proyecto pastoral de nuestra diócesis, en este proyecto pastoral de la Iglesia Universal con la asamblea eclesial que se está viviendo en este proceso de escucha, donde el Papa dice: todos y todas debemos participar, todo el pueblo santo de Dios debe participar. Así que nos unimos al Santo Padre, a la Iglesia Universal, en todo este proyecto. Y que en todo ese proceso de la escucha se va a estar recogiendo un insumo, el cual se va a estar presentando, porque nosotros como iglesia particular, ¿verdad?, que peregrinamos aquí en esta porción de Puerto Rico bajo una provincia eclesiástica, la cual recoge que 6 diócesis. Nosotros Ponce es la segunda diócesis, ¿verdad?, fundada en Puerto Rico. Ya hace... Puerto Rico Ponce va para 100 años ahora en el 2024 de haber sido fundada, pero 500 años de haber sido fundada la diócesis, la provincia eclesiástica en Puerto Rico. Así que tenemos una trayectoria, tenemos que hacer memoria de todo esto, que también nos va preparando para el Congreso Americano Misionero en el 2024. Cuando se cumplen los 100 años de nuestra diócesis, también se estará llevando a cabo, si Dios lo permite así, el Congreso Americano Misionero 2024. Qué mucho trabajo tenemos. Y queremos, ¿verdad?, aprovechar para que haya participación de toda la iglesia. Así que vamos a poner esto con la oración de la etapa de la unidad a la acción del Espíritu Santo, para que sea quien nos ayude y nos ilumine. Ven, Espíritu Santo. Purifica a la iglesia. Renuévala. Impúlsala. Transfórmala. Únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Ayer, ¿verdad?, y continuando con esta catequesis del Catecismo de la Iglesia Católica, valga la redundancia, ¿verdad? Sí. Y en este caminar y en esta tercera parte del Catecismo que trata sobre la vida en Cristo, estábamos tocando el artículo 3 sobre la Iglesia, que es madre y maestra, ¿verdad? Y nos decía en este artículo que el cristiano realiza su vocación en la Iglesia en comunión con todos los bautizados. Y esta iglesia recibe la palabra de Dios, que contiene pues las enseñanzas y la ley de Cristo, recibe la gracia de los sacramentos que sostiene nuestro caminar, y que de la iglesia también se aprende el ejemplo de la santidad, reconociendo a la bienaventurada Virgen María, que es figura y la fuente de esa santidad. Pero que también nos invita, ¿verdad?, a discernir en el testimonio auténticos de lo que la viven, la descubren en la tradición espiritual y en la larga historia de los santos que le han precedido y que la liturgia celebra a lo largo del santoral. Así ¿verdad? Mismo es. Nos hablaba pues que la vida moral es un culto espiritual. Y dentro de este artículo 3 sobre la iglesia, madre y maestra, tenemos dos acápites, ¿verdad? Uno, vida moral y magisterio de la iglesia. Nos presentaba la iglesia como una columna y un fundamento de la verdad. Ahí vemos el magisterio de nuestros pastores de la iglesia en materia moral y lo que ejercen ordinariamente en la catequesis, en la predicación. Nos habla también sobre el romano pontífice y los obispos como maestros auténticos por estar dotados de la autoridad de Cristo. Nos va dando el grado supremo de esta participación en la autoridad de Cristo, que está asegurado por el carisma de la infabilidad. O sea, que no se pueden equivocar. Así mismo es. Que todo lo que se dice ahí es verdad. Verdad. Y la autoridad del magisterio se extiende también a los preceptos específicos de la ley moral. Esa ley de Dios, confiada a la iglesia, es enseñada a los fieles como camino de vida y de verdad, ¿verdad? Y que los fieles tenemos el derecho de ser instruidos en los preceptos divinos salvíficos que purifican el juicio y con la gracia sanan la razón humana herida. También dentro de esta ley de Dios que es confiada a la iglesia,
está, ¿verdad?, en la obra de enseñanza y la aplicación de la moral cristiana. Lo que la iglesia entonces necesita, la dedicación de los pastores, la ciencia de los teólogos, la contribución de todos los cristianos y de los hombres de buena voluntad. También los ministerios deben ejercerse en un espíritu de servicio fraternal y de entrega a la iglesia en nombre del Señor. Por eso, así puede desarrollarse entre los cristianos un verdadero espíritu filial con respecto a la iglesia. Entonces, por lo tanto, la iglesia es madre y maestra. Y entonces esto lo veíamos en este primer momento sobre la vida moral y el magisterio de la iglesia. Dentro de este artículo 3 también seguía los mandamientos de la iglesia, estos mandamientos de la iglesia que se sitúan en la línea de una vida moral referida a la vida litúrgica y que se alimenta de ella, ¿verdad? Y nos presentaba entonces los 5. Algo bien importante, que son de carácter obligatorio, de esas leyes que son positivas y promulgadas por esa autoridad eclesial o eclesiástica que viene siendo el Papa. Así mismo es. Con los obispos, en comunión con los obispos. Y nos regalan 5. 5. Que son: oír misa entera los domingos y demás fiestas de precepto y no realizar trabajos serviles, confesar los pecados mortales, al menos una vez al año. Y tercero, recibir el sacramento de la Eucaristía al menos por Pascua. Cuarto, abstenerse de comer carne y ayudar en los días establecidos por la iglesia. Y quinto, ayudar a la iglesia en sus necesidades. 5 mandamientos de la iglesia, ¿verdad?, que como nos dice este numeral 2041, son de carácter obligatorio de estas leyes positivas promulgadas por la autoridad eclesiástica y tienen por fin garantizar a los fieles el mínimo indispensable en el espíritu de oración y en el esfuerzo moral, en el crecimiento del amor de Dios y del prójimo. Que de hecho, ¿verdad?, con esa oración se va a dar paso al tema que ya vamos a entrar hoy, seguro que es el tema sí. de los mandamientos, el decálogo, luego de que usted concluya con esta entonces, síntesis. luego, como un tercer acápite de este tercer artículo, la vida moral y el testimonio misionero. Hay una fidelidad de los bautizados, es una condición primordial para el anuncio del Evangelio y para la misión de la Iglesia en el mundo. Todos los cristianos, por ser miembros del cuerpo cuya cabeza es Cristo, contribuyen a la edificación de la Iglesia mediante la constancia de sus convicciones y de sus costumbres, ¿verdad?, hasta que lleguemos al estado del hombre perfecto, a la madurez de la plenitud en Cristo. Por eso la Iglesia aumenta, crece y se desarrolla por la santidad de sus fieles. Y llevando una vida según Cristo, los cristianos apresuran la venida del reino de Dios, reino de justicia, de verdad y de paz, ¿verdad? Esto no significa que abandonen sus tareas terrenas, sino que fieles a su maestro las cumplan con rectitud, paciencia y amor. Qué responsabilidad, ¿verdad?, la que tenemos nosotros, los que participamos y tenemos esa corresponsabilidad, ¿verdad?, en este plan de trabajo del Señor en reconstruir el reino de Dios por ser simplemente bautizados. Y algo que se daba mucho énfasis en esto que hemos leído, ¿desde dónde? Desde el bautismo. Desde el bautismo. Porque el catecismo precisamente se constituye partiendo de que nosotros como personas y bautizadas, pues tenemos que tener como que unas normas, unas directrices, una guía por la cual dejarnos llevar. Correcto. Y por eso es que nace lo que es el catecismo. Así que luego, Padre, de este resumen que hemos estado haciendo de prácticamente lo que hemos compartido con nuestro radio escucha en estos 3 primeros días de esta semana, pues hoy damos un paso más. Hoy vamos a ver entonces los 10 mandamientos. Los principales, los evangélicos, lo que nos regaló Dios, ¿verdad?, allá en el monte Sinaí, ¿verdad?, que se los entregó ¿a quién? A Moisés, que le dio ¿cuántas tablas? 2, las cuales recogen los 10 mandamientos, las normas para dejarse llevar, para que tengan dirección, regirse. Entonces, hermana,
hablábamos antes del programa, sí, ¿verdad? Que los 10 mandamientos se dividen en dos. Tenemos los 3 primeros mandamientos y luego tenemos otros 7 mandamientos, en total 10. Y hacíamos una pequeña comparación que hay que verlo de manera de cruz, ¿verdad? Jesús está enganchado en una cruz, crucificado, clavado, ¿verdad? Ahí está Jesús. Entonces, Jesús mira hacia arriba, mira hacia el Padre, mira hacia Dios. Pues, ¿cuáles son los mandamientos que miran hacia arriba y que miran hacia Dios? Los primeros 3 mandamientos. Y ahí está el primer palo de esa cruz. Y luego Jesús tiene los brazos extendidos. Por lo tanto, los otros 7 mandamientos van a mirar a quién, hermana. Al hermano, al prójimo, a la sociedad, todo el entorno, ¿verdad? Y decía aquí el punto 2041 al final, que haciendo referencia a estos mandamientos de la iglesia, pero que también hay que traerlos a los mandamientos que nos regala por medio de Moisés el Señor, que estos mandamientos, con un esfuerzo moral, nos ayuda en el crecimiento del amor de Dios. Por lo tanto, nos ayuda a que cuando miremos hacia arriba, ¿verdad? Estamos ahí mirando al Dios, que podamos nosotros discernir y qué debemos hacer nosotros para cumplir con ese mandamiento. Y que los otros, al prójimo, al hermano. O sea, que aunque son los mandamientos de la iglesia, que nos los regalan por medio de esa autoridad eclesial, que es el Papa en comunión con los obispos, pues de ahí parten estos mandamientos. Pues estos mandamientos no salen de la nada. Claro. Tienen también su comunión, su unidad con los 10 mandamientos principales, el decálogo, que son evangélicos. Y son 10 mandamientos, ¿verdad, hermana? Sí, entonces lo vamos a ver desde la parte bíblica, desde el Éxodo, también lo vamos a ver desde el Deuteronomio, y vamos a ver entonces la fórmula catequética. Sí, porque exactamente. Vamos a ver esos mandamientos, hermano. Ok, vamos a verlo entonces en un primer contexto, padre, desde el Éxodo. El capítulo 20, del 2 al 17. ¿Y qué dice allí, hermana? Dice: yo soy el Señor tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. Entonces, ¿qué nos dice Deuteronomio 5, 6 al 21? Yo soy el Señor tu Dios, que te ha sacado de Egipto, de la servidumbre. Entonces, ¿cómo lo podemos ver a manera catequética? Esa fórmula. Yo soy el Señor tu Dios. Ahí está. Ese es el primer mandamiento. Ya más adelante lo vamos a ver qué significa cada uno de ellos. Seguro que entonces, hermana, el segundo mandamiento, según el Éxodo. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay allá arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación, en los que me odian, y tengo misericordia por millares con los que me aman y guardan mis mandamientos. Eso es en el Éxodo. ¿Y cómo nos lo dice Deuteronomio? No habrá para ti otros dioses delante de mí. Y ahí vas a hacer la fórmula catequética que se mantiene igual, que dice: no habrá para ti otros dioses delante de mí. Entonces, el tercer mandamiento, hermana. No tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no dejará sin castigo a quien toma su nombre en falso. Deuteronomio. No tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios. ¿Y la fórmula catequética? No tomarás el nombre de Dios en vano. Ahí están los primeros 3 mandamientos, y esos son los mandamientos que van a mirar hacia arriba, hacia Dios. Nos invitan, y más que nos invitan, nos obligan. ¿Por qué? Porque somos bautizados. Esos 3 primeros mandamientos, como tú muy bien decías, en ese orden, van en un orden hacia Dios, mi experiencia de Dios, mi encuentro con Dios. Es como nos dice el texto
que usamos en las completas, escucha Israel. Escucha, pueblo de Israel. ¿Verdad? El Shema. Y hoy vamos a decir, escucha, pueblo de Puerto Rico. Diócesis de Ponce, ¿verdad? Diócesis de Ponce, claro que sí. Ahí están. Yo soy el Señor tu Dios. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No tomarás el nombre de Dios en vano. Los 3 primeros mandamientos. Hermana, ese cuarto mandamiento, ¿qué nos dice el Éxodo? Recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el 7º es día de descanso para el Señor tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad, pues en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene, y el 7º descansó. Por eso bendijo el Señor el día del sábado. Y mire cómo nos dice Deuteronomio. Guardarás el día del sábado para santificarlo. ¿Y cómo lo traemos a la catequesis? Santificarás las fiestas. Qué síntesis, ¿verdad? Y el primer mandamiento de la iglesia, oír misa todos los domingos, ¿verdad? Y fiestas de precepto y no realizar trabajos serviles. ¿A esto se refiere? Claro que compartíamos ayer, lo decíamos, que ese primer mandamiento de la iglesia hace sintonía y armonía con este tercer, cuarto mandamiento, pero sería primero de esa segunda tabla de los mandamientos que nos obliga y que nos invita a mirar hacia el entorno. Santificar las fiestas, el día del Señor, el domingo, el cristiano, por eso el cristiano católico no puede vivir sin el domingo. Sin el domingo, es bien importante. ¿Verdad? El domingo es el día del Señor, por eso descansar, por eso para estar en familia, para compartir en familia. Y a veces, ¿verdad? Claro, cada quien tiene su realidad, pero por eso ese domingo dice, no harás trabajo al Pero hermana, la iglesia es sabia. Sí. Porque para nosotros el domingo comienza ya el sábado a partir de las 4 de la tarde. O sea, si no puedo ir el domingo, pues voy el sábado. Y estoy cumpliendo con lo que establece el mandamiento, con el precepto dominical, tanto como el que establece la iglesia, los mandamientos de la iglesia, más el decálogo principal. Así o sea que tenemos las herramientas. Aquí está el fundamento. Hermana, el 5º mandamiento, ¿qué nos dice eso? Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. ¿Qué nos dice Deuteronomio? Honra a tu padre y a tu madre. Y cuando lo traemos a la fórmula catequética, ¿qué nos dice? Honra a tu padre y a tu madre. Se mantiene ha sido una igual. Constante prácticamente entre los 3, ¿verdad? Solo que en el Éxodo le va a añadir para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Este mandamiento es bien interesante porque aunque dice honra a tu padre y a tu madre, no se limita a eso y lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Yo diría que honra a tu padre y a tu madre, vemos un núcleo, pero como hablábamos del matrimonio el vez pasado o de la familia, hay que mirar hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Es el todo. O sea, tenemos, porque yo soy hijo, claro que sí, yo tengo papá, tengo mamá, pero tengo abuela, tengo abuelo y sigues por ahí, pero hacia el lado tengo tíos, tías, primos, primas, hermanos, o sea, es la todo. Familia extendida, es un todo es en todo. Todo, claro que sí. Entonces, hermana, el 6º mandamiento, ¿qué nos dice? No matarás. Eso lo dice el Éxodo, pero también lo dice ¿quién? Deuteronomio, ¿verdad? No matarás. Y nosotros lo traemos. No matarás. Digo nosotros, ¿verdad? Yo no lo escribí, pero el que escribió el libro, los teólogos, pues ahí lo trajeron, ¿verdad? La constante desde el texto bíblico, ¿verdad? Del Éxodo y de Deuteronomio y en la fórmula catequética. Después nos dice el próximo mandamiento. No cometerás adulterio. En el Éxodo, que también lo dice. No cometerás adulterio. Fíjese cómo lo dice entonces la fórmula catequética o cómo lo traen estos teólogos.
no cometerás actos impuros. Lo vamos a explicarlo más adelante, ¿verdad? Porque si no aquí estamos leyéndolo en el contexto bíblico, sí, porque ¿verdad? Decir no cometerás adulterio para entonces traerlo y decir no cometerás actos impuros es más abarca más. Luego nos trae el próximo mandamiento, hermana, el séptimo. No robarás. En el Éxodo. Robarás. Y no robarás. Se mantuvo. Igual constante. Que no matarás. Y se mantuvo constante. Y en el noveno, hermana. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Eso es en el Éxodo. Y después nos dice en Deuteronomio. No darás testimonio falso contra tu prójimo. Y cuando lo traemos a la fórmula catequética. No dirás falso testimonio ni mentirás. Que se le añade un elemento ahí, ¿verdad? Un elemento. O sea, no mentir es un mandamiento. Y el que miente, cuando lo traemos en materia de moral, es pecado. Y es pecado mortal, es pecado grave. Porque pecado mortal es una violación a cualquiera de uno de los 10 mandamientos principales. Por lo tanto, no mentir es pecado grave. Y aquí dice, no dirá falso testimonio ni mentirá, a nivel catequético, ¿verdad? Dice Deuteronomio, no darás testimonio falso contra tu prójimo, o sea, contra tu hermano, contra tu hermano. No darás falso testimonio contra tu prójimo, nos dirá también el Éxodo. El Éxodo, o sea, ahí se mantuvo constante, pero acá se hace un parafraseo y se le añade un elemento. Y lo vamos a ver más adelante. Hermana, pues, ¿qué nos dice el 10º o el último mandamiento? No codiciarás la casa de tu prójimo. No desearás la mujer de tu prójimo. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Entonces vemos el Éxodo que nos dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. Y Deuteronomio nos dirá, no desearás la mujer de tu prójimo. Sí, pero vamos a lea Éxodo completo. Muy bien. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Entonces Deuteronomio dice, no desearás la mujer de tu prójimo, no codiciarás nada que sea de tu prójimo. Si se da cuenta, Deuteronomio establece 2 puntos. 2 puntos. Bien, claro, también lo trae el Éxodo, pero el segundo punto que nos trae el Éxodo, ¿verdad?, es bastante largo, o sea, abunda mucho, pero acá Deuteronomio lo acorta. Pero, ¿cómo lo traemos? ¿Cómo lo traemos entonces a la fórmula catequética? No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y no codiciarás los bienes ajenos. Ahí está la fórmula catequética y ya lo vamos a ver un poquito más adelante, a explicar con detalle. Seguro que es bien importante, hermanos que nos escuchan. Aquí nosotros damos unas pinceladas, ¿verdad? Pero hay que ser autodidacta, ¿verdad? Hay que también reforzar, buscar, empaparse del tema. El tema de los mandamientos es bien importante. Esta es nuestra guía, este es nuestro sostén. ¿Para qué? Para poder ser personas moral, para poder llevar una vida acorde, en coherencia a vida de cristiano. Y siempre es mirando hacia el cielo, ¿verdad? Esto nos obliga, nos invita a mirar hacia el cielo. Así mismo es, como tú decías, Padre. Entonces, a nivel de la fórmula catequética, yo soy el Señor tu Dios, no habrá para ti otros dioses delante de mí, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no dirás falsos testimonios ni mentirás. No consentirás pensamientos ni deseos impuros, no codiciarás los bienes ajenos. Así que vamos a pausar y en breve regresamos para entonces pasar a la segunda sección sobre los 10 mandamientos. Muy bien. Con un paso de fe al Cristo verás, con un paso de fe al Cristo verás, con un paso de fe al Cristo verás, con un paso de fe al Cristo verás. ¡Los 4!
Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Este y todos los jueves, Omecos te invita a poner la misión de Jesús en el corazón de la iglesia. Escucha los programas. A las 7:30 de la noche, ¿Dónde está el Jíbaro Bueno?, que nos compromete a colaborar con nuestros valores cristianos del pueblo. A las 8 de la noche, El Pan de la Palabra, donde aprenderemos todos a actuar con bondad guiados por el amor. A las 9 de la noche, Madre Dominga, Apóstol de la Familia. Y nos despedimos a las 9:40 de la noche con el programa Madre, Maestra y Discípula. Todo aquí por Católica Radio, en colaboración con Omecos, comunicando la verdad. Católica Radio en el 88.9 FM Isla y el 89.1 FM en el área oeste de Puerto Rico presenta el programa Por el Gozo de Vivir, con el lema La cercanía del ser humano ocurre cuando se enraizan al corazón Dios, acordes y versos, en una aportación educativa, religiosa y cultural. Te invito a que compartas conmigo El Quijote de otro tiempo, Javier González Rosado, poemas, música y pensamiento. Viernes de 8 a 9 de la noche, también por catolicaradiopr.com y TuneIn Radio, por el gozo de vivir. Católica Radio quiere rezar contigo y de lunes a viernes a las 7 de la noche te presentamos el Santo Rosario. Oremos juntos por las intenciones personales, comunitarias y de la Iglesia. De lunes a viernes a las 7 de la noche, el Santo Rosario. Con la intercesión de María Santísima, recemos unidos. Ante las dificultades de la vida, siempre hay un nuevo día para comenzar. Te saluda Manuel Vega y te invito a que me escuches de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Música, reflexión, mensajes positivos, salmos y el evangelio del día. Para que comiences el día positivo y en contacto con Dios. Impulsa tus mañanas con Manuel Vega. Lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Por Católica Radio 88.9 FM y 89.1 FM. Y por el internet catolicaradiopr.com. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Con un vaso de fe a Cristo verás. 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 ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Bien, continuamos compartiendo con ustedes en su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito, ¿verdad? El catecismo de la Iglesia Católica, que cada vez que nos vamos adentrando se vuelve más interesante y que nos va hablando directamente al corazón y también, ¿por qué no decirlo?, nos va interpelando. Son cosas que tú y yo, como fieles cristianos, debemos conocer, que es nuestra iglesia,
Católica, cómo se rige la Iglesia, cómo va haciendo su camino, y que todo lo tenemos aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica. Padre Gilberto, acabamos de leer los 10 mandamientos desde lo que nos dice el libro del Éxodo, lo que nos dice Deuteronomio y la fórmula catequética. Entonces, 3 momentos, 3 contextos, pero que nos llevan a un hilo conductor. Y, como tú muy bien decías, 2 tablas. En mi relación con Dios y en mi relación con el prójimo, con mi hermano, con mi hermana, con la sociedad, cómo debe ser mi comportamiento, cómo deben ser mis acciones. Los primeros 3 con Dios, los otros 3 con el prójimo y la sociedad. Acuérdense de la cruz, los 2 palos de la cruz. El palo, ¿cuál es este? El palo vertical, mirando hacia arriba, mirando hacia Dios, buscando hacia el cielo. Y el palo horizontal, pues mira hacia el lado y mira hacia el lado. A todo lo que tú ves a tu alrededor. Ahí está. Así que hemos estado viviendo la experiencia y haciendo un camino desde que comenzamos con esta tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la vida en Cristo. En esta primera sección estuvimos viendo la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Y nos decía que la vida en el Espíritu Santo realiza la vocación del hombre, fue lo que vimos en todo el capítulo 1, está hecha de caridad divina y solidaridad humana, lo vimos en el capítulo 2, es concedida gratuitamente como una salvación, fue lo que vimos en este tercer capítulo que acabamos de concluir con la lectura de los 10 mandamientos. Esta primera sección, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Ahora vamos a pasar a esta tercera parte, la vida en Cristo, pero a la segunda sección, donde entonces vamos a adentrarnos en los 10 mandamientos. Dice el texto, ya comenzando el numeral 2052. Y qué bonito porque empieza con una pregunta. Con una pregunta. Maestro, ¿qué he de hacer? Nos vamos a preguntar todo. ¿Qué debemos hacer? Y nos van a dar la respuesta. La lectura de hoy decía, Jesús, ¿quién dice la gente? ¿Quién dice la gente quién soy yo? Así mismo. Y entonces esta segunda sección sobre los 10 mandamientos también nos empieza con una pregunta. Maestro, ¿qué he de hacer? Catequista, ¿qué he de hacer? Pueblo de Dios, ¿qué he de hacer? Y se le añade, ¿qué he de hacer yo de bueno para conseguir la vida eterna? Háganse en esa pregunta, hermano que escuchan. Maestro, háblale a Jesús, tutéalo. ¿Qué tengo que hacer? Pero ¿qué tengo que hacer cómo? De bueno. Y dice yo. Yo de bueno, en primera persona. De hacer yo de bueno para conseguir la vida eterna. Obviamente la vida eterna es el cielo. Todos aspiramos al cielo. Decíamos no sé si fue el martes o el miércoles, de que estamos en potencia, ¿verdad?, a ser santos. Y si somos santos es porque aspiramos y ganamos el cielo. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Maestro, ¿qué he de hacer? Y en primera persona, ¿qué yo debo de hacer de bueno para ganar entonces esa vida eterna? ¿Y cómo? Vamos a leer el texto, dice hermana. Aquí, al joven que le hace esta pregunta, Jesús responde primero invocando la necesidad de reconocer a Dios como el único bueno, como el bien por excelencia y como la fuente de todo bien. Y después Jesús le declara: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y luego viene y nos los vamos a repasar nuevamente, hermana, de manera sintética, ¿verdad?, como nos está diciendo, pero ahora lo vamos a traer a la luz del Nuevo Testamento bajo el evangelista Mateo. Y dice: y cita a su interlocutor los preceptos que se refieren al amor del prójimo. ¿Y son? No matarás, no cometerás adulterio,
no robarás, no levantarás testimonio falso, honra a tu padre y a tu madre. Finalmente, Jesús resume estos mandamientos de una manera positiva. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 19, 16 al 19. Por lo tanto, mis hermanos, ahí tienes una herramienta. Ama a tu prójimo, es decir, a tu hermano, pues, a todo lo que esté en tu entorno, ¿verdad? Como a ti mismo. Si uno no se ama a sí mismo, y esto no es caer en un narcisismo, ¿verdad? Donde me veo guapo, guapa, donde... No se trata de eso, claro. O sea, para tú amar a tu prójimo tienes que comenzar por amarte a ti. Empieza por ahí. Esto es como pedir la paz. Ay, Señor, pedimos la paz para el mundo entero, pero si en tu vida no hay paz, va a ser muy difícil que haya paz en el mundo, porque siempre vas a estar en esa lucha constante. Entonces, Jesús le dice, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás testimonio falso, honra a tu padre y a tu madre. Pero finalmente Jesús lo resume ¿en qué? En uno. En uno solo. Que luego le va a añadir un elemento más, que lo vamos a ver más adelante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo vamos a ver más adelante. Vamos a seguir leyendo ahora el punto 2053, en donde a esta primera respuesta se añade una segunda, hermana, que dice: si quieres ser perfecto, vete, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Por qué? Y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Y esa respuesta nos dice que no anula, ¿verdad? No anula la primera. ¿Por qué? Porque el seguimiento de Jesucristo, ¿verdad?, implica cumplir los mandamientos. ¿Por qué? Porque la ley no es abolida. Jesús no vino a abolir nada. Sino vino a dar plenitud, perfección. Forma, perfección. ¿Verdad? Ahí dice que la ley no es abolida, sino que el hombre es invitado a encontrarla en la persona de su maestro, que es quien le da la plenitud perfecta. Y nos dice aquí que en los 3 evangelios sinópticos, que son los primeros, ¿verdad?, evangelios del Nuevo Testamento, los primeros libros, Marcos, Mateo, Lucas, Juan, ahí están los evangelios sinópticos, que dice que la llamada de Jesús está ¿qué? Dirigida al joven rico de seguirle en la obediencia del discípulo y en la observancia de los preceptos. Es relacionada con el llamamiento a la pobreza y a la castidad. Por lo tanto, esos consejos evangélicos son inseparables de los mandamientos. Y Jesús recoge los 10 mandamientos, pero no solamente los recoge, ¿qué hace? Pero manifestó la fuerza del Espíritu operante ya en su letra. ¿Y qué hizo? Predicó la justicia que sobrepasa la de los escribas y fariseos, así como la de los paganos. ¿Y qué hizo? Desarrolló todas las exigencias de los mandamientos. ¿Y cómo dice? Habéis oído que se dijo a los antepasados. ¿Han oído que se dijo a los antepasados qué? No matarás, pues yo les digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Mateo 5, 21 al 22. ¡Wow! Interesante. Vamos viendo todo ese paralelismo, pero ahora desde el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque estamos citando los evangelios. Porque hemos dicho de que hay unos mandamientos y Jesús que están en el Antiguo Testamento, porque ahí fueron dados a Moisés, ¿verdad?, las tablas allá en el monte Sinaí. Y Dios graba esas tablas, dice, lo grabaré en su mente y en su corazón. Aunque están escritos allí, que fueron escritos, ¿verdad?, con el propio dedo, dicen, pero no para que se quedaran ahí escritos. Aquel precepto, aquello que Dios quería que aquel pueblo viviera. ¿Por qué? Luego entonces en Jesucristo se iban a implementar. Porque estos mandamientos salen a la luz de ¿qué? De una situación que estaba viviendo el pueblo, sobre todo este pueblo que había salido, ¿verdad? Y se dieron unas circunstancias en las que obliga
Moisés le pide a Dios, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Por eso es que vemos ese paralelismo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, desde los Evangelios en adelante, pero cuando escuchamos algunas citas bíblicas, algunos mensajes de Jesús, la experiencia misma cuando Jesús hace su carta de presentación y presenta su currículo, ¿verdad? Así como cuando usted va a buscar un trabajo, uno usted presenta la hoja de vida. La hoja de vida, ¿verdad? Pues Jesús presentó su hoja de vida. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado. Y ahí presenta su proyecto de trabajo. Con una perfección. Corrigió unas cositas, pero lo perfeccionó y ahí está. Y por eso no entonces, quitó nada. En estos textos en paralelo con el Antiguo Testamento, vemos que el Señor viene ¿qué? A dar plenitud. Entonces, hermana, cuando le hacen la pregunta, ¿verdad? Que lo vemos en Mateo, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? ¿Qué responde Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. Pero el segundo es semejante a esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Por lo tanto, el decálogo debe ser interpretado a la luz de este doble y único mandamiento de la caridad, plenitud de la ley. Ahí tenemos dos mandamientos preciosos. Por lo tanto, en síntesis, yo no puedo decir amo a Dios si no amo al hermano. Y yo no puedo decir amo al hermano si no amo a Dios. No los podemos separar. Por eso, mucho cuidado. Como dice aquí, el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amas a Dios, pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, en efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. Caridad, amor. Amor. Wow. Amor. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Amar. Y póngalo en letra mayúscula. ¿Verdad? Padre Obispo siempre dice que cuando estamos diciendo a los que aman al Señor, ¿verdad? Ama. No hay que añadirle esa N. Ama. Porque ¿verdad? Entonces es en primera persona. Ama. Aman es plural. Ama es singular. Por eso, yo tengo que hablar de mí Dios. En primera. Si yo amo a Dios, amo al prójimo. Por eso, ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Eso es todo. Hoy estamos terminando nuestro programa en ese amor, en ese primer momento, en ese primer precepto, en ese primer enunciado que el Señor nos regala. Nos da. Amar. Punto. Amar. Y eso. Y hoy el mundo está tan falto de amor. Por eso San Francisco de Asís decía, el amor no es amado. Así el amor no es amado. No. Y hoy en este siglo XXI, fíjate que San Francisco de Asís dice eso para el 1200. Estamos en el 2021. Y hoy en día aún el amor no es amado. Así que, Padre, hemos llegado al final de nuestro programa de este día de hoy. Qué rápido, hermana. Muy rápido. Y apenas. Y quisiéramos seguir, ¿verdad? Dando calentura. Nos queda el día de mañana de esta semana. Pues muy bien, claro que sí. Vamos a ver si podemos cubrir todos los mandamientos y si no, pues ya le darán continuidad, ¿verdad? Se dará continuidad la próxima semana. Sí. No estará Padre Obispo. Ya Dios mediante. Bueno, no cantes victoria porque es capaz de decir, pues mira, no, quédate tú también. Mi madre. Mi madre. Como diría una amiga tuya, ¿verdad? Sí, aquí de frente. Pues agradecemos, ¿verdad?, al Señor, pues que nos ha permitido estar en este día con ustedes. Así que vamos a pedirle a San José que nos enseñe, que nos diga
y que nos explique, ¿verdad?, en este año dedicado a Él. Y que con esta oración tan hermosa y tan sencilla vemos a un San José que nos enseña, que nos dice y que nos explica. Enséñanos, José, cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponer, cómo se ama sin reclamar. Dinos, José, cómo se vive siendo número 2, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Explícanos, José, cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplauso, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y muere sin esperar un homenaje. San José, ruega por nosotros. Y que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hasta mañana, buenas tardes. Hasta mañana, buenas tardes.